bienvenidos una semana más al canal, soy Diana. Como sabéis estamos completamente metidos ya en el mes de marzo, tenemos Ostara encima y tal y como os comenté en el primer vídeo de este mes de marzo, el mes va a estar dedicado a esta festividad. En el primer vídeo, que os dejaré el enlace en la descripción, podéis ver que estuvimos hablando de los orígenes y las leyendas que rodean a esta festividad. Hoy el vídeo lo vamos a dedicar a cómo podemos celebrar esta festividad, qué tradiciones, qué costumbres y qué podemos hacer para celebrarla. Vamos a verlo. Ostara es la fiesta del equinoccio de primavera. Es la primera fiesta de la rueda anual que se celebra en el exterior, al aire libre, y ello tiene un motivo, y es que los días son más largos, el invierno ya está terminando y la temperatura acompaña. Todo esto anima a celebrar esta festividad al aire libre. Las fiestas de la rueda anual se caracterizan y tienen en común un elemento, el fuego. Como sabéis, se celebran normalmente con hogueras, pero las que se celebran en el interior de la casa, por supuesto, no se pueden hacer así. Para los que tenéis la suerte de vivir en una casa con jardín o con patio, pues esta es la primera fiesta del año en la que podéis hacer esa hoguera, como la que se hace en la noche de San Juan. Para los que no tenemos esa posibilidad, pues no hay problema, porque el fuego lo podemos representar en casa con velas. En esta celebración, el fuego, el significado que tiene es el de renovar energías después del invierno, de la calma del invierno, y descargar todo lo negativo que podamos tener para empezar esta nueva época, esta nueva temporada. Damos la bienvenida al sol. Otra de las actividades que no puede faltar en Ostara es la de plantar semillas. Es la época de la primera siembra para obtener esa primera cosecha unos meses más tarde. Y qué mejor época que ahora, que es cuando el sol empieza a calentar, el frío se acaba. En esta época, ya os digo, es cuando tenemos que plantar semillas, trabajar en el jardín, cambiar nuestras plantas de sitio, prepararlas para la temporada que se avecina. Estoy segura que muchos de vosotros, si no todos, conocen la famosa limpieza de primavera. ¿Quién no ha vivido en su casa durante la infancia las famosas limpiezas de primavera de esta época? No son fruto del capricho ni ninguna coincidencia que todo el mundo lo haga en este momento. Es la época de despertar después del letargo del invierno y tenemos que dejar entrar la luz y la nueva energía en nuestra casa. Para ello, qué mejor manera de hacerlo que limpiar, cambiar de sitio las cosas, preparar nuestra casa, engalanarla, trabajar en el jardín, como os he dicho antes. Hay que preparar la casa por dentro y por fuera. Por supuesto, como no podía faltar, la tradición de los huevos de Ostara, o también conocidos como huevos de Pascua. En un primer momento, como ya os conté en el primer vídeo, la tradición era simplemente regalar esos huevos y utilizarlos como ofrenda. Posteriormente, de la zona de Ucrania se empezó a adoptar la costumbre de pintarlos y decorarlos con distintos motivos y dibujos, y seguir regalándolos a familiares y amigos como símbolo de abundancia, de buena suerte y de fertilidad. Tenéis muchas opciones, muchas posibilidades y muchas maneras de poder adornar y pintar estos huevos. En el próximo vídeo de la semana que viene os enseñaré cómo lo voy a hacer yo este año. Como en toda celebración, no puede faltar, por supuesto, la comida y la bebida, y Ostara no va a ser menos. En esta festividad, los alimentos que preparamos y que se consumen son alimentos de la época, de esta temporada, sobre todo frutas frescas,
ensaladas con semillas, con brotes. Se suelen hacer y se suelen preparar pues bizcochos de zanahoria, pastelillos de miel, panqueques, de bebida pues zumos de fruta, vino, cerveza. En el vídeo de la próxima semana os enseñaré qué es lo que voy a preparar yo para recibir a Ostara. Como no, el elemento más importante de todas las fiestas de la rueda anual, el altar. En este caso el altar a Ostara pues tiene unos elementos en concreto que le caracterizan. Al final del vídeo os pondré todas las correspondencias para que vosotros mismos podáis preparar vuestro propio altar y con lo que tenéis en vuestra casa y con lo que podáis conseguir. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos comunes, básicos que tienen que estar presentes en nuestro altar? Pues obedeciendo a estas correspondencias y teniendo en cuenta vuestros gustos y lo que podáis conseguir, hay unos elementos que no pueden faltar. Los colores, pues los colores de Ostara son el rosa, el verde, el dorado, el amarillo. ¿Cómo no? ¿Qué mejor momento que Ostara para poner flores frescas en nuestro altar? Flores como los lirios, las violetas, los narcisos, el jazmín. Por supuesto los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, representados como corresponde, velas con los colores que caracterizan a esta festividad, nuestros huevos decorados y que hayamos regalado, que nos hayan regalado, pero si los hemos preparado nosotros, mejor aún, esos huevos decorando el altar. Comida, que aparte de estar representada por los huevos, podemos poner pues unas frutas frescas, unas semillas. Bueno, ya sabéis que esto es en función, como siempre os digo, de lo que tengáis alrededor y de lo que os guste y podáis conseguir. Ya os digo que al final del vídeo os pondré las correspondencias y podéis ir preparando vuestro propio altar de celebración a Ostara. Otra de las maneras de festejar y de dar la bienvenida a Ostara, tomar contacto con la naturaleza. ¿Cómo no? Qué mejor momento que ahora, en pleno equinoccio de primavera, para salir al campo, para tomar contacto, para recargar energías y para calentarnos al sol. Quizá es la época del año en que los paseos son más agradables y este es el momento de despertar de ese letargo, de ese descanso del invierno y de empezar esa actividad, ese movimiento y dejar que la primavera también entre en nosotros. Bueno, pues ya tenéis ahí unas cuantas cositas para que podáis empezar a pensar y en preparar cómo vais a dar la bienvenida a Ostara y cómo vais a celebrarlo este año. Yo el próximo vídeo lo colgaré porque sabéis que Ostara este año nos pilla justo entre semana y el próximo vídeo lo colgaré el lunes que viene para que tengáis, aunque va a ser justo unos días antes, pero bueno, quiero que tengáis esos 2 o 3 días de margen para que, aunque aquí os he dicho cositas y os voy a poner ahora las correspondencias, pero que veáis cómo lo voy a hacer yo, cómo lo voy a celebrar y qué cosas estoy preparando y que podáis tomar ideas, no solo de lo que yo os digo, sino también viéndolas, independientemente de que luego cada uno de vosotros haga lo que más le guste o lo que pueda y quiera hacer. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si es así, por favor, dadme el like. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, compartir para que todo esto pueda verlo muchísima más gente. Y nada más. Nos vemos la semana que viene o en unos días, mejor más que una semana, en unos días. Y ahí os enseñaré cómo voy a preparar y a celebrar este año Ostara. Un besito.